hiponatremia o hipernatremia, pero dentro de estas también tenemos los trastornos del potasio. Entonces aquí viene el complemento, qué hacer cuando un paciente tiene un potasio bajo. Entonces la hipopotasemia es la más frecuente de todas, donde el potasio baja por diarrea, vómito, tercer espacio, insuficiencia renal aguda, pero ya cuando pasan unos días ya empieza a acumularse, baja a la hiperpotasemia. Entonces este mineral sabemos que es el principal catión intracelular y los requerimientos diarios más o menos estimados son de 2 miliequivalentes por cada kilo peso día. El cálculo de requerimiento diario, uno no lo hace porque el potasio tiene casi todos los alimentos. La carne tiene harta cantidad de potasio. Entonces, todas las vegetales y legumbres que hay en nuestro país tienen abundante cantidad de potasio. Y si tú comes carne, sea, por decir, pollo, aves, ¿no? De corral, tiene, por decir, vacunos, entonces la selva tiene abundante cantidad de potasio. Entonces, el potasio normalmente es uno de los minerales, alguien por ahí alguna vez escuché, olvidados por Dios, decía, porque no tiene un mecanismo de regulación, solamente tiene un mecanismo de excreción que lo ejerce la aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona se encarga de eliminarlo, pero no hay algo que lo haga ingresar. Entonces, normalmente el ingreso se da por la bomba sodio-potasio ATPasa, pero esta bomba más que todo se da a nivel intestinal para su absorción y en la célula para volverlo intracelular. Entonces, la principal vía de eliminación es la vía renal, ¿no? Entonces, la concentración normal del potasio es de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Hablamos de hipopotasemia cuando hay una disminución por debajo del límite inferior, que es 3,5 miliequivalentes de potasio. Entonces, una dieta como la nuestra fue medida. Entonces nosotros, dependiendo de casi todos los alimentos que disponemos en Bolivia, tenemos un promedio de ingreso de potasio de 40 a 120 miliequivalentes, casi la misma que tiene casi todo el mundo. Entonces hay un buen aporte en los alimentos del potasio requerido para la funcionalidad. En promedio, en cada heces fecal se elimina entre 5 a 10 miliequivalentes, ¿ya? Donde más se elimina es por orina. Entonces, aquí tiene, digamos, el balance del potasio. Nosotros esto lo aprendimos en fisiología. La dieta promedio son de 40 a 120, dice 100 mínimo, ¿ya? De esos 100 que ingerimos, 90 se van a absorber a nivel intestinal y eso directamente se van a ir al espacio extracelular y un 5 a 10 miliequivalentes van a ser eliminados en las heces fecales. De ese potasio que está circulando en la vía, por decir, en el espacio extracelular, una cantidad, o sea, va a ser internalizada en los tejidos dentro de las células por la bomba sodio-potasio ATPasa y la otra cantidad va a ser eliminada en su mayor proporción, 90 a 95 mil equivalentes, a través de la orina por la acción de la aldosterona. Eso ya está reconocido. La aldosterona es una hormona encargada del control de la presión arterial y que se encarga de eliminar el potasio, ¿ya? Entonces, esto era lo que yo le decía, cuál es la función fundamental, digamos, del potasio. El potasio es internalizado, si ustedes se recuerdan, la bomba sodio-potasio ATPasa mantiene al potasio dentro de la célula y mantiene al sodio fuera de la célula, ¿ya? Por cada 3 moléculas de sodio que saca fuera esta bomba, ¿ya? Internaliza 2. 3 de sodio, 2 de potasio. 3 de sodio afuera de la célula, 2 de potasio dentro de la célula. Entonces, el sodio es el elemento que más movimiento tiene de un compartimiento al otro, pero siempre la tendencia del sodio es que esté fuera. En cambio, el potasio tiene que estar dentro de la célula. Entonces, hay sustancias que estimulan su permanencia dentro de la célula y hay sustancias que hacen de que el potasio se salga al espacio extracelular. Entonces, ¿qué cosa hace de que el potasio se entre a la célula? Ya sabemos que la insulina, acuérdense de la insulina, todas las veces que yo le pongo insulina al paciente, el potasio se ingresa a la célula junto con la glucosa, ¿ya? Otra de las cosas, cuando yo me enojo, puede ser, y libero adrenalina, o estoy ansioso, estoy inquieto, y libero adrenalina, la célula capta mayor cantidad de potasio, ¿ya? Entonces, la aldosterona también hace eso durante
Ahora, ¿qué hace que se salga afuera? La acidosis metabólica, ya. La alcalosis hace que se vaya adentro, la acidosis hace que se salga afuera. Después la hiperosmolaridad, resulta que tú haces tu cálculo y tiene una osmolaridad mayor a 330, hace que el potasio se salga afuera, ¿ya? Y los agonistas alfa-adrenérgicos, que poco se utiliza, entonces también hacen esto, ¿bien? Entonces aquí tienen los elementos que nos indican por qué puedes perder potasio. Entonces son un montón, ¿ya? Diarreas, quemaduras, sudoraciones, el hecho de practicar fútbol a unos 30 grados, 32 grados, va a hacer que pierda mucho. Entonces se pierde agua, se pierde sal, pero también puede perder potasio. El hecho de estar orinando muy seguido, diabetes descompensada, entonces su potasio de tanto orinar se va a salir. Entonces tienen un montón de mecanismos que pueden llevar a la hipopotasemia. Entonces aquí hay otra muestra, digamos, de cómo se puede perder. Entonces, lo más habitual en nuestro medio de los pacientes que hacen hipopotasemia son aquellos sujetos que utilizan mucho los diuréticos. ¿Quiénes utilizan diuréticos? Los pacientes renales, los pacientes cardíacos, los hipertensos. Se le da pues diurético para potenciar. Si sos hipertenso, acuérdense, la primera línea de ataque siempre va a ser un IECA o un ARA. Si no se controla la presión con un IECA o un ARA, le sumas la segunda línea, ¿no? Que es un diurético. La hidroclorotiazida de 12,5 a 25 miligramos le damos. Este potencializa el efecto del antihipertensivo, pero también te hace orinar un poquito. Entonces ahí es donde puedes perder sodio y potasio, ¿ya? Entonces la furosemida en insuficiencia renal, insuficiencia hepática o la espironolactona en la insuficiencia hepática también te puede hacer perder potasio porque te aumenta la diuresis, entonces reabsorbe el líquido y elimina. Entonces tienes varias vías, ¿ya? Entonces el potasio normal, que es de 3,5 a 5,5, va a caer por debajo de 3,5 y lo primero que uno tiene que hacer en los pacientes con trastorno del potasio es clasificarlo en leve, moderado, severo. Entonces ahí tienen una línea, fíjense, esta es la clasificación. Leve cuando el potasio está entre 3 a 3,5. Moderada cuando está de 2,5 a 3 miliequivalentes por litro y severa cuando está menor a 2,5. Entonces, esta clasificación está ahí. Entonces te va a permitir más o menos toma de decisiones. Una hipopotasemia leve a moderada rara vez se va asociada a arritmias cardíacas, que es lo que uno más le tiene miedo, pero sí la severa. Entonces, pero si alguien tiene una caída del potasio leve, siempre hágale un electrocardiograma para poder ver si hay cambios en el ritmo debido a la deficiencia del potasio. El potasio es poco el que está circulando y es el que va a hacer que todo funcione bien. Son 4 mil equivalentes, pero si perdés 2 ya te va a generar una arritmia. Entonces, todo eso va a generar una serie de trastornos, ya donde van a haber manifestaciones clínicas, pero uno verdaderamente la ve las manifestaciones clínicas cuando de 3 bajan a 2,5 y ahí más que todo son contracturas o manifestaciones a nivel del músculo estriado, son molestias musculares o en su caso de que tenga un problema cardíaco. ¿Cuál es el problema cardíaco? Que te haga una arritmia cardíaca. Entonces, fíjense en el músculo esquelético, qué es lo que tiene el paciente con potasio bajo. Ahí está el listado. Ya fíjense, dice cansancio, mialgia, debilidad muscular, parálisis arrefléxica. Y resulta que no moves nada, ¿no? Hemos tenido pacientes con cuadriplegia, si se han caído y no se movían, hemos medido el potasio y el potasio estaba como 1,8, digamos, ¿no? Y después de que le devolvimos el potasio en los cálculos, en 24 horas el paciente recupera el movimiento. Entonces, ya. Ahora fíjense, si no hay potasio, el intestino se paraliza, entra en ilio, lo que se llama, ¿ya? Otra de las cosas es que si el potasio está bajo, puede haber hiperglicemia. Lógicamente en la diabetes mellitus pasa eso, o en su caso puede haber asociación a acidosis metabólica. Entonces, lo importante. Miren lo que genera a nivel cardiovascular. Por eso es que el potasio bajo le tenemos miedo y respeto, porque ha matado a más de una persona. En primer lugar, porque te va a afectar ciertos fenómenos de la transmisión de los impulsos cardíacos. Entonces, tiene el aplanamiento, inversión de la onda T, tiene aparición de la onda U, tiene un PR largo, tiene disminución del voltaje. En otras palabras, va a haber un microvoltaje en todas las derivaciones donde haya el QRS.
Entonces puede haber un ensanchamiento como si fuera un bloqueo. O sea, si ustedes se fijan, voltaje pequeño, amplitud pequeña de la onda, pero con un grosor bastante ancho del QRS. Puede haber arritmias ventriculares, arritmias auriculares. Peor si va asociado a la toma de digital y con la famosa digoxina. Ahí sí que es un desastre, ¿no? Dar digoxina con potasio bajo, o sea, te va a generar un cuadro que puede ser mortal. Entonces, a nivel renal dice que hay disminución del filtrado. Lógicamente, si no hay potasio, la aldosterona no va a eliminar. Y ya el resto ya son situaciones que van coexistiendo, cosas muy complejas. Entonces, la inversión de la onda T, ya, el infradesnivel que está demostrado aquí, la onda T, todos esos son los elementos de manera indirecta que va a generar cambios a nivel del electrocardiograma, ¿ya? Por decir, aquí tenemos esta imagen, ya, la presencia, ya, de la onda U presente sobre el segmento ST, es lo llamativo. Miren aquí, estas son las arritmias. Esta es una taquicardia ventricular, esta número 1, y esta es una fibrilación ventricular. Si tú, el punto 1, que es la taquicardia, no frenas esa frecuencia cardíaca por encima de 140, le deja al paciente taquicárdico 150, 160, de 1 pasa a 2, y 2 que es fibrilación ventricular. Entonces la taquicardia ventricular a mí no me preocupa mientras no pase de 135. Pero si llega a 140, a ratito ya busco la manera de frenarla porque yo sé que de 1 pasa a 2 y 2 es fibrilación ventricular. Entonces ahí es malo. El potasio hace eso, te genera taquicardia ventricular y si no la controlas, pues pasa a una fibrilación ventricular. Entonces lo malo, esta es la manera como el paciente puede hacerte parada cardíaca. ¿Ya? Entonces, lo importante es buscar esos signos de debilidad. ¿Cuáles son? Que hay debilidad muscular, falta de fuerza muscular, parálisis muscular. Entonces, mides el potasio por un ionograma y te sale un potasio bajo. Entonces, eso es lo fundamental. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Dice corregir el déficit de potasio, tratar de minimizar las pérdidas permanentes, es decir, quitar los diuréticos, todo eso que se haga que sea. Elimine por orina en mayor proporción y utilizar una fórmula cuando ya ha logrado controlar la patología de base, vas a utilizar una fórmula que es similar a la del sodio. Fíjese, el potasio ideal que tenemos, ahí están 2 fórmulas, fíjense acá abajo, estas son las fórmulas, ¿ya? La primera no la usamos mucho, es potasio ideal menos potasio real por la constante 200 más un milequivalente por kilogramo día. Ese un milequivalente por kilogramo día es el aporte diario que tienes que recibir de potasio. Y todo eso te da una cantidad de potasio a administrar. Yo no la uso, ni nadie en el hospital estuve preguntando, más utilizan la de abajo. Esta de abajo, esta de abajo, esta de abajo, esa es la fórmula ideal para administrar potasio. ¿Cómo es la fórmula? Muy sencillo, ya. Potasio ideal menos potasio real por la constante. Fíjense, ahí está 0,4 si es anciano, 0,5 si es mujer, 0,6 si es hombre, por los kilos del paciente. Eso te da la cantidad de potasio que le falta, entonces tú le vas a administrar, ¿ya? Es la más frecuente de todas. Entonces tú puedes hacer un cambio del posicionamiento de estos valores, no hay drama. Es igual que sodio. Sodio ideal me dio sodio real por la constante 0,4 por kilogramo peso. Idéntico, lo mismo. ¿Ya? Entonces, por vía oral, pues más o menos el potasio, cuando tú quieres darle un jarabe, una tabletita, dice que debes dar más o menos 3.000 equivalentes por litro, ¿ya? Si es por vía endovenosa, siempre das menos de 3.000 equivalentes por litro. Entonces, pero lo que está con negro se van a acordar. Esto. Si es por vía oral, jarabe. Pero, ¿qué pasa si el paciente está con
intolerancia a la vía oral. A ver, denle potasio por vía oral, lo van a hacer vomitar peor. En ese caso van a tener que utilizar sueros, ¿ya? Tienen que acordarse lo siguiente. O utilizan una vena periférica o utilizan una vena central. Entonces, lo ideal es dar por vena periférica, es decir, eso que hacemos aquí en los bracitos. Pero si vas a utilizar los bracitos, nunca des más de 20 miliequivalentes por esa vía. Ahora, si vas a utilizar un catéter venoso central, ¿qué es eso que se mete en el cuello? Entonces, en ese caso, tú puedes dar hasta 40 miliequivalentes. ¿Ya? ¿Cuándo voy a meter ese potasio por un catéter? Cuando ya el paciente esté haciendo arritmia sería lo ideal, pero normalmente siempre tratemos de poner por vía periférica y nunca pasar de la norma, no más de 20 miliequivalentes por vena periférica. ¿Qué pasa si le doy 30? Va a doler muchísimo, jóvenes. Va a doler terriblemente. Administrar el potasio más de 20 miliequivalentes por una vena duele hartísimo. Provoca una irritación, provoca flebitis. Entonces la gente se da cuenta de eso. Entonces después no quiere recibir el potasio. Entonces esa vena va a quedar dolorida durante unos días. Por eso es que no se hace así. ¿Listo? Y aquí viene la cosa. Ya tenemos, por decir, acuérdense de la clasificación. ¿Ya? Al potasio se lo clasifica en hipopotasemia leve, moderada y severa. Solamente tengo que aprender el valor. ¿Cuándo es una leve? Cuando ese potasio de 3,5 bajó a 3. Poco. Ese de 3,5 a 3 no es mucha la disminución, pero siempre hay que, médicamente uno tiene que ver la manera de cómo el potasio vuelva a 3,5, ¿no? Y es ahí donde uno va a utilizar la vía oral para tratar de restituir ese potasio. Entonces, acuérdense de las plantas, las verduras, los jugos, las hortalizas, eso tienen alto potasio. ¿Quieres dar potasio, por decir, con verduras? Dale tomate, altísimo potasio. ¿Quieres dar un jugo? Dale naranja, tiene alto potasio, ¿ya? Entonces, dale plátano, el guineo, cualquiera de esos tiene alto potasio. Eso lo conocen ancestralmente, uno sabía que esos alimentos tienen alto potasio. Entonces, uno va a utilizar la vía oral con alimentos, con frutos, vas a dar carne y con eso el potasio va a restituirse ya por vía oral. Utiliza los alimentos que habitualmente ingerimos. Miren, aquí está el listado de las cosas que tienen alto potasio. Plátano, damasco, son como los duraznos, ¿no es cierto? Naranja, mandarina, tuna, caqui, melón, kiwi, ese no sé qué es huesillo, pero ya déjenlo ahí. Uva, higo, jugo de naranja, jugo de pomelo, miren cuánto tiene. Entonces, todos ellos son los recomendados cuando uno tiene bajada de potasio de los alimentos que debe ingerir que tenga abundancia de potasio. En Santa Cruz, ¿qué es lo que actualmente más se da cuando uno tiene calambre o siente debilidad por falta de potasio? Jugo de guineo. ¿Ya? Las moderadas, hipopotasemias moderadas, en esos casos sí, aquí la cosa cambia. Entonces, yo voy a dar por vía oral un preparado médico. Ahí está, mire, acá arriba tenemos estas tabletas, el potasio por vía oral viene así en tabletas o en su caso viene en suspensión. Entonces, ¿cuándo voy a seleccionar la vía farmacológica por vía oral? Ya cuando pues esa disminución que era de 3 baje hasta 2,5, entonces ya nomás es mediano, ¿no? De 3 a 2,5, entonces aquí ya digo, caramba, me sale con 2,7 de potasio, es una disminución bien marcadita, pareciera que no es mucho, ¿no? Pero en medicina, o sea, cuando hablamos de potasio es una cantidad nomás importante. En ese caso voy a seleccionar estos productos que están mencionados aquí, ascorbato potásico, glucohectonato o el cloruro de potasio. Bueno, nosotros tenemos experiencia en este que estoy haciendo la X, en el cloruro de potasio. Cloruro de potasio en suspensión, gluconato de potasio en suspensión jarabe. ¿Listo? Entonces, el cloruro de potasio son unas tabletingas, ¿ya? Le damos normalmente de 5 a 8 comprimidos 2 a 3 veces al día.
¿ya? ¿Cuánto te va a aportar esas 3 veces al día? Si son 5 comprimidos, más o menos te va a aportar 27 miliequivalentes. Entonces, tú tienes que darle 5 comprimidos en la mañana, 5 comprimidos después de la tarde, 5 comprimidos en la noche por día, y después de 3 días tomarlo, lo mides para ver si ya normalizó. Ahora, si no quieres el tabletas, utiliza el jarabe, ¿ya? Entonces, 15 ml representa 3 cucharaditas, más o menos van a tener alrededor de 20 miliequivalentes. 15 ml en un día, entonces 5 ml, una cuchara en la mañana, una cuchara después del almuerzo, una cuchara en la noche, más o menos ¿cuánto recibe? 20 miliequivalentes. Igual, le das 3 días, mides después en sangre cuánto subió y con eso lo mantiene, ¿ya? ¿Cuál de esos vas a seleccionar? Utiliza el cloruro de potasio en tabletitas o la solución de potasio en jarabe. Vos escoges, ¿ya? Pero tienen que ver, ¿qué pasa si el potasio tiene una hipocalemia severa? Ah, caramba. Hipocalemia severa, ¿qué significa? Que tienes un valor menor a 2,5 miliequivalentes. Entonces, esa hipopotasemia que está menor a 2,5 miliequivalentes va a generar arritmia o no arritmia. Entonces, y para ello tú tienes que hacer un electrocardiograma. Potasio, doctor, llegó el potasio de, por decir, 2,1, está por debajo de 2,5. Hágame un electro. ¿Listo? Siempre, potasio bajo, electro. Lo primero que hace. Hipertenso, medir presión arterial. Hipotenso, medir presión arterial. Potasio bajo, hágale electro. Y en el electro, ¿qué es lo que busco? Si hay riesgo de muerte por arritmia o si no la hay. Si hay riesgo por arritmia, porque me parece la taquicardia o la fibrilación en el electro, yo hago una reposición de potasio rápido. Me busco una vena y le pongo a chorro rapidito, no va a ser así rapidísimo, no tiene que ser bien calculado, según el cálculo de 0,3 a 0,5 miliequivalentes por hora. ¿Listo? 0,3 a 0,5 miliequivalentes por hora. Perfecto. En una hora se lo voy a poner. ¿Qué tiene que pasar en una hora? En una hora, cuando termine de ingresar su potasio, o si quieres 2 horas, pero normalmente es una hora, ya, esa arritmia que tenía tiene que revertir. Si el potasio, si el paciente tiene riesgo de muerte, acuérdense, no más de 20 miliequivalentes por vena periférica, no más de 40 por catéter venoso central. Miren aquí, esto de aquí es una taquicardia ventricular, esto de acá ya es un torsade de Pointes, que se llama. Son arritmias que están asociadas a hipopotasemia. Fíjense, el anterior tenían este ritmo de aquí, fibrilación, y tenían este otro ritmo de aquí, fibrilación. Ambas son por hipopotasemia, ¿ya? Si tienen un QT largo, conocen el síndrome de QT, ¿no? Esto es el QT largo, esto de aquí, demasiado largo el QT, no lo puedo. Ahí, ese es el síndrome de QT. El QT normalmente pues tiene que tener un valor menor a 0,42. En este caso, si ustedes se ponen a contar los cuadritos de ese electrocardiograma, tiene un valor mayor a 0,42, 0,45, 0,50. Este QT largo es lo que estaba apareciendo ahora en el tratamiento del COVID cuando tú utilizabas la hidroxicloroquina que prolonga el QT asociado a la acitromicina que prolonga el QT, y peor si le dabas el antirretroviral que es lopinavir, ritonavir, el QT se prolonga más, entonces puta, te hacías este síndrome y el paciente hacía una parada y no lo sacabas nunca. Entonces no hubo reportes de que pase eso. Le hemos dado hidroxicloroquina con acitromicina y controles electrocardiográficos diarios y nunca hubo esto. La verdad que no logramos evidenciarlo. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las arritmias que te puede aparecer, que te dice, pones potasio rápido, 0,3 a 0,5 ml en una hora, punto. Si el paciente no tiene nada de esas arritmias, le hace un electro normal, ya, todo normal, onda P,
es el PR normal, el ancho del QRS normal, la altura del QRS normal, el ST normal. No hay presencia de onda U, ¿ya? Porque el ST lo tiene encaramado, entonces ese paciente es normal. Entonces en ese caso no hay para qué correr para ponerle potasio, entonces calculen cómo viene. El déficit de potasio va a ser igual entre el potasio ideal menos el potasio real por la constante 0,4, 0,5, 0,6 por kilogramo peso. Y ese potasio ya te das un poquito más de tiempo. Como no hay riesgo de muerte y no necesitas meterlo en 1 hora, métalo 8 a 12 horas. Entonces, el potasio, jóvenes, no se mete directo en vena. Yo le cuento una anécdota. Un pacientito pediátrico, llegó su pediatra, hizo su cálculo de reposición y dijo, le faltan 27 mielequivalentes. 27 mielequivalentes es una ampolla de potasio, tiene en 5 ml, tiene 27 mielequivalentes. La enfermera leyó la instrucción del médico y decía la instrucción del médico, potasio, una ampolla, ya, decía, asociar al ítem 2. ¿Y qué era el ítem 2? Significaba que esa ampolla de potasio tenía que mezclarla con la indicación 2 y esa enfermera no entendió. ¿Y cuál era la indicación 2? Un suero fisiológico de miel tenía goteando, entonces esa ampollita debió haber sido diluida con el ítem 2, que era el suero fisiológico. Entonces ella, por vía endovenosa, le puso. La enfermera malinterpretó y ¿qué hizo? Agarró la ampolla de potasio a ese niño de 6 años y se la metió en la vena. ¿Qué pasó? Lo mataron al niño. Lo mataron al niño por una equivocación técnica. ¿Ya? Nunca se pone el suero puro en vena. ¿Listo? Es el único mineral que el día que lo pongan puro en vena van a matar a alguien. Provoca una parada en sístole y no lo sacas nunca. El potasio lo vas a administrar en vena diluido, siempre diluido, y cuando lo administres va a ser supervisado, ver que se prepare bien, que sea bien diluido y que se dé nomás su tiempito para administrarlo. Si el paciente está en riesgo de muerte haciendo arritmia, en 1 hora, la única vez que corre. Si el paciente no está en riesgo de muerte porque no tiene arritmia, pero está con potasio bajo, entonces me voy a dar un tiempito, 8 a 12 horas es lo conveniente. Y esa es la fórmula que está ahí. Doctor, ¿el potasio ideal qué cantidad es? ¿3.5? El potasio ideal es 3.5, ¿no? Ya. Hay que llegar a lo que es nomás. O sea, dejarlo con 3 es como una leve, digamos, a ver, seguir de 3 a que llegue a 3,5 sería tenerlo otro día internado comiendo, ¿qué? Tomate, juguito de naranja, digamos, no te conviene. En el potasio hay que llevarlo a 3,5. ¿Listo? Ya. Aquí nos quedamos. Mañana hacemos esto de aquí. ¿Listo? Antes de empezar, en la número 26 nos vamos a quedar.